¿Por qué crees tú que cuesta tanto empezar? El primer día sobre todo. Como cuando se dice que lo único que te cuesta es el primer día, el resto ya es más, se mantiene mucho más constante. Yo creo que por tres factores principales, más allá de explicar cosas científicas, porque la verdad que no nos manejamos mucho cosas científicas, sino básicamente desde nuestra experiencia y de lo que hemos visto entrenando gente. Yo creo que por varios factores. Uno, porque estás saliendo de tu zona de confort. Y salir de tu zona de confort significan hartas cosas. Uno, que tu cuerpo no se está alimentando suficientemente bien para adaptarlo al entrenamiento. Es decir, si tú tienes proyectado entrenar el sábado, yo te aconsejo que ya desde el día lunes tu alimentación sea distinta, ¿ya? Porque obviamente tiene que existir ese proceso de adaptación, sobre todo en términos de alimentación, para enfrentarte al entrenamiento. Yo creo que esa es zona de confort, alimentación. Lo otro, que evidentemente los músculos no están preparados. O sea, la mayoría de las personas que entrenaron en su momento, el músculo de alguna forma siempre va a tener como esa memoria o ese recuerdo de que entrenó, por lo tanto siempre se va a acordar de eso y a la hora de estimular va a decir, esto es entrenamiento y me adapto. ¿Ya? Y yo creo que el tercer factor es porque obviamente te cuesta y el desánimo es evidente. O sea, de que te va a costar, se traduce sí o sí en que va a haber un desánimo evidente. Yo me atrevería a decir que son esos los principales factores: la alimentación, que pasar por un proceso de adaptación en términos de alimentación, el que el músculo básicamente no está preparado para una carga intensiva de ese tipo, y lo otro obviamente la desmotivación, que viene principalmente de la falta de motivación de hacer ejercicio. Bueno, basado en mi experiencia, también creo que el factor mental juega bastante en contra cuando uno recién está empezando a hacer algo. En mi caso con la calistenia, yo empecé hace mucho tiempo a intentar hacer una barra, y yo veía a las personas que lo hacían con tanta facilidad y decía, ¿por qué a mí me cuesta tanto? Y yo me proyectaba más adelante y me comparaba con el yo de ese tiempo y decía, no, es imposible sacar una barra. Entonces también creo que eso es súper importante, el tema del factor mental, cómo uno maneja el tema de lograr tu objetivo. Muchas veces uno se apresura y dice, no, tengo que sacar una barra, y si no saco una barra significa que soy un asco. Pero quizás no es tan así. Hay que vivir el proceso, hay que pasar ese primer día, hay que pasar esa primera semana, segunda semana, y luego, como ese desierto, digamos, vamos a poder avanzar de una manera mucho más progresiva. Es que eso es lo otro, pues al final ese factor mental viene de que efectivamente te va a costar llevar ese proceso adelante, porque al final no es simplemente decir, voy a ir a entrenar un día calistenia, voy a ir un día al gimnasio. No, pues y por eso es tan desafiante y por eso le cuesta tanto a las personas. Básicamente, uno por lo menos piensa en 3 meses. Claro, yo al menos pienso en toda la vida, pero la gente por lo menos piensa en esos 3 meses. Entonces se le viene a la mente gimnasio, 3 meses de alimentación constante, de ejercicio constante, de mantener, digamos, motivación constante. Entonces obviamente ese proceso es 100% mental. Pero fíjate que al final quizás yo que llevo mucho tiempo entrenando, porque lo he hecho desde los 14 años con canotaje y un montón de deportes, al final como que yo nunca he dejado el deporte, pero me ha pasado de que más de una vez he tenido como esa sensación del primer día. Sí, y que siempre te recuerda el primer día de entrenamiento. Pero lo importante es no darse por vencido, porque por ejemplo hay mucha gente que ya pasó ese primer día, pero le cuesta dar la oportunidad de un segundo primer día. Entonces yo creo que también es importante pasar esa valla, y esa valla es 100% mental. Esa barrera que uno muchas veces teme es el tema justamente de progresar. Eso, pasando esas barreras, es cuando uno puede progresar, pasando esos momentos difíciles, y como tú bien decías, ese segundo primer día, ahí es justamente el momento clave en que uno progresa. Claro. Ahí es cuando tú vas acoplándote o siendo uno con tu entrenamiento, haciéndote totalmente partícipe de algo que va a ser difícil, pero te va a traer muchos beneficios a la larga. Pasar ese momento difícil. Exacto. Eso es lo que hace la diferencia. Exacto. Y ahí es cuando muchas personas dicen, no me siento motivado, o la verdad no tengo ganas de entrenar. Pero ese proceso simplemente se pasa a través de la disciplina. Exacto. Y nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde, porque hay gente que cree que ya es tarde para poder entrenar, y la verdad que no hay edad para no entrenar. Claro. Lo único cierto es que cada vez que uno envejece, que va envejeciendo, va perdiendo músculo. Sí. Y los huesos se te van atrofiando. Y la única forma, y lo único que te va a evitar de alguna forma eso, es el ejercicio físico. Ni un medicamento ni nada, solamente el ejercicio físico. Yo he escuchado a mucha gente decir lo mismo que tú comentabas: el mejor día es hoy. Claro. El mejor día para empezar a entrenar no es el próximo lunes, no es el próximo mes, no es cuando me paguen en el trabajo y pueda pagar la mensualidad del gimnasio. No, el primer día para empezar a entrenar es hoy. Así que invitamos a las personas que nos están escuchando, las personas que nos siguen, de que si estás a lo mejor en ese proceso más o menos de dudas,
Lo importante es que te atrevas. Yo creo que el día más difícil es el día 1. Sí. Y de ahí es un proceso de disciplina, de adaptación, pero hay que hacerlo. O sea, si no te tiras a la piscina ahora, quizás no lo vayas a hacer nunca. Y si estás desmotivado o no estás motivado, hazlo desmotivado. Da igual si lo haces con muchas ganas o con pocas ganas, que tu cuerpo lo va a recibir de la misma manera y te lo va a agradecer de la misma manera. Así que si no tienes ganas, hazlo sin ganas. La gente piensa que muchas veces venimos con ganas de entrenar. No, Yo hoy día no tenía ganas de entrenar. no, yo tampoco. Y me voy sin ganas de entrenar. Pero hice por lo menos 120, 130 barras y por lo menos 150 dips. Por lo tanto, eso es ganancia, sí, es ganancia. Así que no se den por vencidos, venzan la flojera, venzan su zona de confort y acérquense a un parque de calistenia, acérquense a un gimnasio a entrenar, porque de verdad que a esta altura ya no hay ninguna excusa. Así que Lucas, muchísimas gracias. Muchas gracias.